Estamos en el capítulo 7. Si quieren acompañar, Evangelio según San Juan, capítulo 7. Nuestros oyentes también, los teroteros, con nosotros. Evangelio según San Juan, capítulo 7. Estos días estuvimos hasta el versículo 24. Vamos a leer el versículo 25 en adelante. Mateo 7, del 25 en adelante. Amén. Y dice así la palabra. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Amén. Vamos a tomar un minuto para orar también. Padre, a ti, Señor, oramos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Pedimos que tu misericordia en tu amor, Señor, tú te glorifiques. Glorifica tu santo nombre en nuestras vidas, en las cosas que hacemos, en nuestro estudio aquí, Señor. Permítenos tocar algo de la realidad de tu bendita palabra, Señor. Esta palabra que es espíritu, que es vida. Concédenos que tu Espíritu Santo acomode lo espiritual a lo espiritual. Tú habías dicho que ahí donde se reúnen 2 o 3 en tu nombre, que ahí tú estarías. Y aquí nos reunimos, Señor Santo, en el nombre de Jesús, para meditar en ti, para meditar en tu palabra, en tus virtudes, en tus hechos, en tu amor, en tu obra, Señor. Y pedimos tu auxilio, porque de ti dependemos. No dependemos de sabiduría humana, no queremos depender de nuestras propias capacidades, porque conocemos lo limitadas que son. Y nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vemos en el capítulo 7, el versículo 25. Dicen los judíos ahí, los oyentes, decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien busca para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Vemos acá en nuestro querido Paraguay tenemos una expresión que usamos mucho, ¿verdad? El famoso ñembotarú, cuando nos hacemos de los desentendidos, cuando estamos en una falta o cuando debemos hacer algo que no hacemos y alguien viene y nos confronta, ¿verdad? Y nos hacemos de lo que no entendemos, que no sabemos. O por ahí por la calle nos paran un agente de tránsito o un policía y nos reclama alguna falta, y nosotros, los paraguayos, tenemos mucho eso de hacernos los desentendidos, que no será cómo y cuándo, y no hay forma de explicarnos la cosa, porque con el vocabulario entendemos bien, pero nos hacemos los desentendidos.
Y acá se puede aplicar muy bien de el Nienbo Tabú. En el estudio anterior, si saltamos un poquito arriba al versículo 19, Jesús le confronta a la multitud. Y después de decirles que Él no viene por su propia cuenta, sino que Él es enviado del Padre, entonces en el capítulo 19 le dice a los judíos, a sus oyentes: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? La gente, pero ¿de qué vos estás hablando? ¿Quién procura matarte? Probablemente algunos no sabían que los líderes estaban planificando cómo prender y cómo matar a Jesús. Pero en el versículo 25, la multitud dice: decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? En el versículo 20 ellos preguntan, dicen: ¿de qué vos estás hablando? Cuando Jesús les dice: ustedes me quieren matar, la multitud dice: ¿pero quién te quiere matar? En el versículo 25 ya encontramos: pero mira, está hablando acá en el templo libremente, públicamente, y nadie nos dice nada. Pero ¿no era acaso el que estaban buscando para matarle? Ven ahí la hipocresía nuestra siempre de los humanos. Se refleja muchas veces que nos hacemos los desentendidos, depende cómo nos conviene, depende por dónde nos aprieta el zapato, nosotros nos queremos acomodar y hacernos los tontos. El famoso Ñembotabel. Acá vemos los judíos lo mismo. Entonces, esta multitud dice acá, siguiendo el versículo 26, ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? La gente esperando a ver qué decían sus líderes. Es bueno, Dios establece, durante todos los tiempos siempre estableció maestros, levantó profetas, dio la palabra y quiere que los más antiguos enseñen a los más jóvenes. Pero por sobre todas las cosas nosotros debemos buscar nosotros mismos a Dios, conocer las Escrituras y probar a ver si nuestros líderes también hablan lo que es correcto. Esta gente, si sus líderes decían: bueno, este es el Mesías, ellos probablemente lo hubiesen aceptado como Mesías. Pero como sus líderes terminaban diciendo: no, este no es el Mesías, terminaban crucificando a la multitud. Cuando Pilato le sacó afuera, ¿qué gritó la multitud? Crucifícalo, crucifícalo. Y acá podemos ver la gente atendiendo el testimonio de su liderazgo. ¿Qué decían sus líderes religiosos acerca de Jesús? Y no juzgar ellos mismos también, a ver quién era Jesús. Es bueno congregarse, es bueno tener personas que nos enseñen, que nos guíen, que nos instruyan en el camino del Señor, pero no podemos tragarnos todo entero, tragarnos el sapo entero. Cuando alguien viene y nos dice: bueno, esto es pollo, y nos ponen un plato, nosotros comemos y tragamos entero, había sido que era sapo, y nos comemos un sapo creyendo que es pollo, pero nos dijeron que es pollo. Cuando alguien nos trae y dice pollo, no debemos sacar un pedazo y probar y masticar y ver si realmente es pollo y comer, no que sea sapo o otra cosa peor. Digamos, esta gente, sabiendo que querían matarle a Jesús, negaron, nadie quiere matarte. Jesús se puso a hablar públicamente: pero este era el que querían matar. ¿Será que reconocieron ya que es el Mesías? Debemos aprender
a poner nuestra confianza en Dios, en que Dios nos va a guiar. Vamos a leer Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Maldito el hombre, el hombre que confía en el hombre, el varón que confía en el hombre. Debemos poner nuestra confianza en Dios y mirar por los caminos de Dios. Y cuando en la iglesia, en la congregación, en las reuniones, se dice algo, hay que juzgar lo que se dice. Hay que juzgar el mensaje, si es de Dios. Si está de acuerdo, hay que filtrar por la palabra. No se puede aceptar que cualquier persona venga y diga cualquier disparate que no está en la Biblia y aceptarlo y comerlo. Ponerse a comer sapo y tragar entero. Ahí vemos ya un error de esta gente. Pues mirad, versículo 26, pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. Ellos esperaban porque es el liderazgo. La segunda parte del versículo 26. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Ellos, en vez, ya sacaron ya sus ojos de Dios, de la guianza de Dios, y ya estaban solamente poniendo los ojos en los hombres, en sus líderes. 27. Pero hablando de Jesús, sabemos de dónde es. Le conocían a Jesús. Le conocían a José, le conocían a María, le conocían a los hermanos de Jesús, las hermanas. Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. ¿Por qué también esta gente apartó sus ojos de Dios y solamente ya tenía sus ojos en los líderes, en los hombres? Porque no conocían la Biblia, no conocían las Escrituras. Era gente analfabeta, gente que no estudiaba, que no leía. Y si leía o si estudiaba, lo hacía sin Dios, por eso no entendía nada. Uno puede leer la Biblia y hasta saber de memoria la Biblia y no entender nada, porque si uno estudia y lee sin el Espíritu Santo de Dios, uno no entiende nada. Hay grandes estudiosos que llegan a ser teólogos, que escriben grandes libros, y en esos sus libros escriben a veces grandes verdades, pero son verdades que solamente están en su intelecto, que solo aprendieron, que nunca se hacen realidad en su vida, nunca se hacen carne, la palabra de Dios nunca se hace carne en su vida, y son muertos espirituales, son muertos en vida que no entienden nada. Esta gente no estudiaba, no leía, y si leía y estudiaba, no entendía nada. ¿Por qué? ¿Qué están diciendo ellos acá? Vamos a leer otra vez. El versículo 27. Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Vamos a ir a Mateo 2. El primero de los evangelios, Mateo 2. Amén. Mateo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Qué dijeron recién? Que nadie sabe dónde va a venir el Cristo. Aquí Herodes pregunta, ¿de dónde va a venir el Cristo? Ellos le dijeron,
en Belén de Judea, porque así está escrito, escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Dónde está eso? Escrito. ¿De dónde va a ser? Belén, la tierra de Judá. Entonces, el rey Herodes mandó a los magos allá, le dijo: cuando te encuentren, me avisan. Los magos, Dios les avisó, se escaparon por otro lado. Dios le avisó a José: agarra a tu hijo y escapate. Y Herodes mandó a matar todos los hijos de esta región. ¿Y qué dice esta gente acá? Con un corazón totalmente endurecido: cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. No conocen la Escritura, no saben, no entienden nada. Por eso ellos ya están enseguecidos, porque no conocen la Escritura. ¿Por qué perece mi pueblo? Dice el Señor: mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque el pueblo ya no conoce a su Dios. Es el pueblo de Dios que ya no conoce a Dios, ya no conoce su palabra, ya no entiende lo que está leyendo. Ese es el problema de esta gente. No sabe nada y dice disparates. Por eso ya sacaron sus ojos de Dios y tenían solamente sus ojos en sus líderes, y por eso se extraviaron. Por eso pidieron a gritos: crucifícale, crucifícale. Si conociesen las Escrituras, si leyesen y esperasen en Dios, no hubiesen hecho eso. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Este era el pueblo de Dios. El pueblo judío era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero ya no, ahí Jesús dijo: ustedes ya no le conocen a papá. Ustedes ni le conocen a Dios. Y eso puede pasar hoy en día también. La iglesia cristiana que ya no conoce a Cristo. La iglesia cristiana que ya no reconoce cuando Dios se mueve, cuando Dios habla. Y muchas veces hablan hombres y espíritus demoníacos y creen que es Dios. Hoy ocurre un fenómeno muy interesante. En la blasfemia contra el Espíritu Santo encontramos que antes la blasfemia contra el Espíritu Santo era en el tiempo de Jesús, cuando el Espíritu Santo obraba. Decían que eran demonios. Y hoy en muchos lugares obran demonios y dicen que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Esa confusión, porque ya no conocen a su Dios, ya no saben cómo Dios obra. ¿Por qué? Porque no conocen las Escrituras. Algo más te quiero rescatar de acá. Dice: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo. Jesús, cuando estaba en la eternidad, no es que Él se decidió y dijo: yo voy a ir a la tierra, sino que el Padre le envió. Jesús se sujetó todo el tiempo al Padre y hacía solo la voluntad del Padre. Y por eso, cuando se bautizó y cuando en el monte de la transfiguración, en esas dos oportunidades, vino una voz del cielo y dijo: este es mi Hijo amado, en él yo tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Por qué? Porque era obediente. La obediencia de Cristo al Padre conquistó su corazón. ¿Cómo vamos a conquistar el corazón del Padre? Cantando alabanzas, predicando, saltando, corriendo.
siendo obedientes, siendo obedientes. Sí, la obediencia. La obediencia. El 29. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Yo sí le conozco. Ustedes no conocen a Dios. Yo sí le conozco, porque yo de él vino, dice Jesús. El 30. Entonces procuraban prenderle. ¿Para qué le querían prender ya? Esta gente que decía en el versículo 20 decían, ¿quién procura matarte? Vos tenés demonios, ¿cómo vas a estar disparate? En el 25 decían, este le quieren matar. Y acá en el 30 dice que esa misma gente ya le procuraba agarrar, prender. Pero ninguno le echó mano porque aún no llegaba su hora. Eso es un consuelo para nosotros y es algo en que debemos confiar. Los tiempos están en la mano de Dios. Amén. Ellos que le querían prender a Jesús varias veces, querían prenderle, apedrearle, despeñarle, pero nadie le podía echar mano porque no había llegado su tiempo. Pueden planear contra vos cientos de cosas, pueden maldecirte, pueden echar peste por vos, pero mientras que no llegue la hora que Dios estableció, Dios no va a permitir. Y te puedes enfermar y te puede agarrar un cáncer y te puede agarrar, pero mientras que Dios no diga hasta acá, vas a hacer. Y el día que Dios diga, porque los tiempos están, y eso tenemos que descansar en eso. Nos cuesta muchas veces, cuando nos sentimos enfermos, débiles, o sentimos algún dolor. Ay, Señor, ya no me levanto demasiado, ya duele, yo ya no puedo más, Señor. Y ya no queremos ir, pero los tiempos están en la mano de Dios. Porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Mandaron ya soldados para prenderlo, pero nadie le podía echar mano. No importa un ejército que acampe contra mí. Cuando hacía señales, más o menos creía que era Cristo. Y al pasar, no creía. Sí, se ve que también las señales de los milagros no crean fe. Porque Jesús, si leemos al final de Juan dice que si él escribió algunos milagros, ¿para qué? Para que creyésemos que era el Hijo de Dios, que Dios le respaldaba su ministerio. Pero si escribiésemos todas las cosas que Jesús hizo, los libros que se iban a escribir no iban a caber en el mundo. Quiere decir que Jesús hacía miles de milagros, millones de milagros, señales, milagros. La gente se daba vuelta y no creía. Ahí está el problema. Hay dos cosas principales. Está el Evangelio. El Evangelio es cuando Dios baja al mundo del hombre para salvar al hombre. Ese es el Evangelio. Es la noticia de buenas nuevas. Que Dios se hizo hombre, que Jesús, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros, que vivió una vida perfecta y murió en la cruz del Calvario para darnos vida. Ese es el Evangelio. El Evangelio es cuando Dios baja a rescatar al hombre, a levantar al hombre. En cambio, la religión es todo lo que hace el hombre para alcanzar a Dios, para acercarse a Dios.
levantar una torre de Babel para llegar a los dioses, hacer una actividad para agradar a Dios, hacer algo para llegar hacia Dios. Eso es la religión. Y la mayoría de las religiones se enfocan en dos ramas, se puede decir. Vamos a mirar un poquito 1 Corintios 1:22. Hechos Romanos, Corintios. Primera Corintios 1:22. Y dice así: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Señales y sabiduría. Algunos basan su fe en señales. Podemos ver que los judíos, ¿qué señal haces para que creamos? ¿Y qué señal nos muestras? ¿Y qué señal? ¿Y qué señal? ¿Y qué señal? Basando la fe en señal o diciendo que el poder y la unción es lo que demuestra la verdad. Eso es parte de la religión sin Cristo, donde el poder, los milagros, las señales son el centro de la reunión. Y por el otro lado están la de los griegos que buscan sabiduría, que es conocer, entender, sabiduría, saber, conocimiento. Y el conocimiento tampoco sabe. Donde el centro de la reunión, de la religión, esa es el conocimiento. Y la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo es Cristo. La iglesia verdadera es bíblica. La iglesia verdadera es bíblica y la Biblia todo el tiempo apunta a Jesús, a Cristo, a su obra. Es cristocéntrica. Y en la iglesia cristocéntrica ocurren sanidades, sí ocurren, porque Dios sana. En la iglesia del Señor Jesucristo, en la iglesia de Cristo, hay sabiduría, sí, porque Jesús es sabiduría. En la iglesia hay revelación, sí, porque donde hay Dios hay revelación, hay sabiduría, hay conocimiento, pero nunca llega a ser el centro, ni el conocimiento ni la sabiduría, sino que Cristo es el centro, la obra de Cristo, la persona de Cristo es exaltada, donde Dios es exaltado, donde la gloria de Dios, se busca la gloria de Dios, donde no se busca el conocimiento, sino que se busca la gloria de Dios, se busca a Jesús, y por añadidura viene el conocimiento. Se busca a Dios, se busca exaltar a Dios, y por añadidura viene el milagro de sanidad. Dios sana, Dios restaura, pero no es el centro. En cambio, las religiones, su centro termina siendo las señales, el poder del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, el milagro y las señales, y en cada culto tiene que haber una señal, en cada culto tiene que haber un milagro, en cada culto tiene que haber una profecía, y eso termina siendo el centro. O bueno, acá tenemos que aprender, y termina siendo el centro. La iglesia de Cristo, el centro es Cristo mismo. Y si uno es bíblico, siempre la Biblia apunta a Cristo, desde Génesis a Apocalipsis, a Cristo. Su obra, su persona, su carácter, lo que Él hizo, lo que Él dijo, cómo Él es, sus atributos, el conocer a Cristo. Él es el centro, Él es exaltado, Él es glorificado, Jesús es el centro, Cristo céntrico. Y como añadidura viene conocimiento, viene sabiduría, y viene entendimiento, y viene milagros, y viene sanidad. Amén. Nada de eso está mal. El problema es cuando sacamos a Cristo del centro
y empezamos a poner al centro otra cosa, eso ya es una religión. Ya nos descentramos. Una rueda descentrada no puede girar bien. Una iglesia donde no se busca la gloria de Dios, el glorificar y el conocerle a Él, ya no descentramos. Vamos a volver a Juan 7. Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Aquí Jesús anuncia de que el tiempo es corto. Debemos aprovechar siempre bien el tiempo. En otra parte él vuelve a decir, los días son malos. Hay que aprovechar bien el tiempo. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? Que no le hallemos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Jesús hablando de cosas espirituales, Jesús hablando de cosas celestiales, Jesús hablando de su Padre eterno, Jesús hablando de su reino eterno, Jesús hablando de las cosas celestiales, del reino venidero. Y esta gente, como ya varias veces dijimos, siempre con su vista puesta en la tierra, con la mirada puesta en el auto, con la mirada puesta en un terreno, con la mirada puesta en una casa, y qué ropa me voy a poner, y qué zapato me voy a poner, y qué peinado voy a tener, y qué collar me voy a poner, y qué galleta voy a comer, dónde voy a sacar leche, siempre nuestros ojos puestos en la tierra, quebrantándonos por cosas terrenales. Este es el defecto de esta gente y el defecto de nuestra generación. Dios queriéndonos enseñar a alzar la vista a las cosas celestiales, a las cosas de Dios, a la gloria venidera, y nosotros quebrantándonos porque nuestros zapatos se rompió y no podemos ir a la iglesia, pero vamos descalzos y terminó el problema. Pero hay gente que se va a reír, pero que se rían. ¿Qué importa si se ríen de nosotros por ir descalzos? Pero nosotros vamos a ir descalzos a la iglesia, si el zapato se rompió, no vamos a la iglesia y terminó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra prioridad no es las cosas de Dios, del reino del cielo. Nos preocupan las cosas de la tierra. Y así son. Sí. Y debemos pedirle para eso socorro al Señor. Señor, ayúdanos. Cambiamos. Y el primer paso es cuando Dios nos permite ver cómo somos. Dios nos permite ver cómo somos, nosotros podemos reconocer y pedirle la ayuda y socorro. Cuando Pedro quiso caminar sobre el agua, qué lindo Pedro, quiso y se animó y le dijo, Señor, decime que yo vaya junto a vos, yo me voy a ir junto a vos. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro se bajó de la barca y caminó sobre el agua. Y de repente, en vez de seguir mirándole a Jesús, a las cosas del Espíritu, bajó su vista y empezó a mirar los problemas, ¿verdad? Las olas, la tormenta. ¿Era mentira que había tormenta? No, era mentira. Había tormenta. ¿Estaba tranquilo el agua? No. El agua estaba con tormenta. Era cierto. Pero Pedro tenía que seguir confiando y mirando a Cristo, pero no. Pero como nosotros empezó a mirar los problemas y empezó a hundirse. Pero Pedro reconoció, ¿qué hizo? Jesús, socorro, me estoy hundiendo. ¿Qué hizo Jesús? Extendió la mano, asió de Pedro y le salvó. Cuando nosotros vemos cómo somos y reconocemos, Señor, me preocupo más por mi galleta que por servirte a vos.
A mí me preocupa más que voy a comer mañana que servirte a vos. Así somos, pero hay que reconocer, admitir y Señor, por favor, necesito tu ayuda, cambiame, ayúdame. Yo quiero caminar en pos tuyo, quiero ser un hijo fiel. Pero vos sabés mejor que yo como yo soy. Así que necesito que vos seas el alfarero. Yo quiero ser barro en tus manos, Señor. Pero como yo hincha le digo, pero Señor, despacito nomás conmigo, porque yo soy, si vos sos medio bruto conmigo, no, soy muy inútil. Y el cristianismo, el camino del Señor, el cristianismo no es para movimientos, es para gente que en medio de la lucha, de las pruebas, se mantiene Amén. firme y adelante, Amén. firme y adelante. Y eso honra y dar gloria al Señor. Amén. Que en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros defectos, clamemos al Señor y no, Señor, yo no puedo estar firme, pero si vos me ayudás, si vos me atajás, yo sé que debe quedar firme porque vos me atajás, porque tu mano, confío porque vos me atajás. Vamos a orar, hasta aquí a orar. Señor, te damos gracias por este momento que podemos reunirnos, compartir delante de ti. Ministrenos, háblanos, que tu palabra nos alimente, Señor. Que sepamos recurrir y confiar día a día en ti. Recurrir a tu palabra bendita, que tú nos hables a través de ella, que tu palabra sea luz para reconocer la verdad de la mentira, para no ser engañados por falsos maestros, por falsas doctrinas y no ser arrastrados de aquí a allá, Señor mío. Que tu palabra nos fortalezca y que en el momento de la prueba, de la lucha, de la enfermedad, no nos pongamos a dudar de tu amor, de tu fidelidad, sino que nos gocemos de que tú nos consideres dignos de sufrir y padecer, así como tu Hijo Jesús también tuvo que padecer y sufrir. Y te pedimos sobre todo, Señor, que en tu gracia y tu misericordia tú nos concedas ser obedientes. Ayúdanos a ser obedientes. Por naturaleza somos rebeldes, somos contumaces, somos desobedientes. Por naturaleza somos personas no confiables, pero con tu ayuda y con tu Espíritu Santo confiamos que tú vas a obrar en nosotros y vas a sacar de estos barros indignos, vasos de honra, Señor. Tú vas a transformarnos en vasos de honra para tu gloria, Señor. A ti sea toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, todo poder, ahora y siempre, en medio de tu iglesia, Señor mío. Tu iglesia y el Espíritu decimos, ven, ven, Señor Jesús. Te estamos esperando. Amén. Amén. Dios le bendiga ricamente. Nos encontramos el próximo martes. Permítame. Amén.